Muy buenos días, señores. Seguimos con la enseñanza. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 3, capítulos del 6 al 9. Y dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por lo tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estamos hablando, señores, del Evangelio, y este Evangelio que es salvación para todos nosotros. Incluso parece mentira, hermano, que nosotros solamente hablamos para la salvación del mundo. Pero hay muchos dentro de la iglesia que están perdidos y que han perdido la salvación. Y lamentable, la mayoría de estas iglesias que creen no haber perdido la salvación se sienten seguros que van a ser arrebatados en el momento que venga aquel arrebatamiento que muchos anhelamos. Muchos incluso equivocadamente están esperando, ¿sí?, que todo ojo lo vea. Y no saben que cuando todo ojo lo está viendo es porque han pasado hasta la gran tribulación. Y nosotros debemos esperar el arrebatamiento de Dios. Por eso, hermanos, debemos estar seguros dónde estamos, porque hay muchos perdidos, incluso en las iglesias llamadas cristianas. Peor el mundo, hermano. Por eso estamos hablando de la fe de Abraham, donde le dice Dios que en ti serán benditas todas las naciones. Y creyó, dice, la palabra dice así: y creyó Abraham a Dios y le fue contado incluso por justicia. Por eso todos los que ponen la fe en Cristo Jesús caminan en la fe de aquel creyente Abraham, hermano. Creyó es tener confianza específicamente en Cristo y en nuestro bienestar espiritual que nosotros tenemos que llevar aquí en la tierra. Recuerden que cuando hablamos de un cambio espiritual, recordemos una cosa, que hay dos maneras de caminar espiritualmente. Una es caminar para el enemigo espiritualmente y otra caminar espiritualmente para Dios. Por eso nosotros tenemos que poner en las manos de Cristo Jesús nuestro cambio espiritual, que tiene que ser en Cristo Jesús. Hay mucha gente que se han vuelto ciega. El tanto haber caminado en un evangelio transgiversado, un evangelio, hermano, da pena decirlo, un evangelio mundano. Mundano, ¿por qué? Porque cogen las cosas del mundo y la ponen para Dios. Lo único que ellos dicen que es para Dios, y ellos piensan que porque dicen que es para Dios están bien. No, hermano. Dice las Escrituras que nosotros para alabar a Dios, para saber de Dios, tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Y recordemos que nosotros estamos acá abajo en esta tierra, donde esta tierra es el estrado donde pone los pies el Señor. Y nuestra mirada es para arriba. Cuando hablamos de nuestra mirada para arriba, es que tenemos que coger las cosas que están allá arriba. A Moisés se le mostró todo lo que tenía que hacer acá abajo, pero le dijo el Señor: haz conforme a todo lo que se te enseñó. ¿A dónde se le enseñó? Arriba. No se le enseñó nada acá abajo. Y recordemos quién es Abraham, hermano. Abraham era un hombre, hijo de Seth, que apenas escuchó la voz de Dios, él enseguida empezó a caminar. Él no titubeó, él no preguntó, él no argumentó, él no enfrentó. Él le dijo: esto no es así. No, él salió inmediatamente de ahí. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza incluso de parte de él. Antes de que nosotros practicáramos esa fe que nosotros tenemos que caminar aquí en la tierra, que es la fe de Abraham. E incluso hay una simiente
En tu simiente serán benditas todas las naciones. En Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es parte de la simiente de Abraham también. Porque caminó en la fe de Abraham también, caminando. O sea, como ejemplo, Dios escoge a un hombre aquí en la tierra para que experimente el creer en él. Pero para creer en él, Abraham tuvo que tener una enseñanza. ¿De quién? De parte de Enoc, su abuelo. Uno de sus abuelos, uno de sus ancestros. Y así mismo, Enoc tuvo que tener una enseñanza. ¿De quién? Del que salió del huerto del Edén, que era Adán. Tuvieron una enseñanza ahí. Y de ahí parte que nosotros tenemos información desde Adán hasta este tiempo que vivimos. Entonces ahí empezó a caminar. Pero Dios escoge específicamente a este hombre para que en este hombre sean benditas todas las naciones. Para que vean que un hombre le creyó sin titubear, sin ponerle pretexto de no puedo. Hermano, en esta vida nosotros estamos expuestos a hacer cosas que a veces nosotros no entendemos en las cosas de Dios. Pero Abraham estuvo dispuesto a todo eso porque él le creyó. Tal vez ese gen ancestral que venía de Adán estaba así como despertando en él. Y nosotros también lo tenemos, hermano. Pero también está esa desobediencia, esa muerte que heredamos de Adán. Pero míralo a este hombre llamado Abraham. ¿Cómo le obedece a Dios? ¿Cómo está dispuesto a hacer todo lo que le dice? Hermano, en esta vida muchos de nosotros a veces nos exponemos a hacer muchas cosas. Y lo hacemos y eso queda impregnado en el mundo. A veces nosotros morimos, pero dejamos algo aquí en este mundo. Bueno, eso pasa con Abraham. Porque lo que Dios le daba a Abraham no fue una promesa de corto plazo, que ya tenía que verlo. Fue una promesa a largo plazo. Es más, cuando Abraham sale de Ur, de los caldeos, él tenía 75 años, hermano. Y la promesa que le había dado para empezar el crecimiento en las naciones todavía no llegaba. Esto era Isaac. Esa promesa llegó después que él tenía 100 años. O sea, después de 25 años él ve esta promesa. Pero él seguía caminando creyéndole a Abraham, a Dios. Y es que muchas veces nosotros queremos que todas las cosas en Dios nos ocurran inmediatamente. Porque así es el mundo, hermano. Así es el mundo. Nosotros queremos caminar que todo nos suceda. Y queremos sentir la satisfacción y el gusto de darnos, de ver las cosas, hermano. En el mundo ocurre eso muchas veces con muchos hombres que ponen como ejemplos vidas de ellos. Y empiezan a caminar la gente creyéndole a esos hombres sin importar, hermano. Mira, a veces somos seguidores de hombres aquí en este mundo que nos llevan a perder de la realidad de Dios. ¿Por qué le digo? Porque estamos hablando no solo de los hombres del mundo, de la farándula, que muchas veces hablo que son seguidores. Hablo de hombres cristianos que se hacen llamar cristianos. Estoy hablando de las religiones. Estoy hablando de las denominaciones, hermano. Incluso vamos a hablar hasta de la secta. Muchas veces la gente quiere seguir a alguien sin importar quién sea, hermano. Sí, sin importar quién sea, quieren seguir a alguien. Muchas veces porque nos ayuda. Hemos hablado de casos de gente que está en el mundo que tienen una vida paupérrima, de mal ejemplo, que hace daño a los demás. Incluso de muchos traficantes, hermanos. Tienen las propagandas de ellos en sus vehículos. De traficantes. De criminales, seguidores, hombres seguidores. Y aparentemente hombres seguidores que se presentan bien delante de los ojos de los hombres. Y otros que también se presentan mal delante de los ojos de los hombres, que son seguidores de estos señores. Y tú dirás, no, eso es imposible, hermano. Si hay gente que sigue a Satanás, hay sectas que le rinden culto al diablo.
¿Cómo no van a seguir a estos hombres también? Porque ellos quieren ver un ejemplo. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir. Primeramente es Cristo, que es la simiente donde están benditas todas las naciones. Esta simiente viene de Abraham. Esta simiente viene de la promesa que le hizo a Eva cuando le dije, tu simiente va a pisarle la cabeza a la simiente de este de acá. Una promesa de Dios. Mira, fíjate que las escrituras dicen, no dice a la simiente, porque seamos claros, Abraham tuvo muchas simientes, pero dice a tu simiente, hablando de una sola simiente de Abraham, que era Cristo Jesús. Y esa simiente, por eso cuando caminamos en la fe de Cristo, caminamos también en esa fe de Abraham, porque Cristo se manifestó en eso. Cuando caminaba dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran esto, le dice. Ustedes hicieran esto. Pero le digo una cosa, que Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Esto se refiere incluso a gente del mundo que no saben nada de Dios. Que no se mueven incluso hablándole de Dios. Es como hablarle a una pared. Muchos de ellos dicen, Dios puede sacar hijos de Dios hasta de las piedras. Porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me reconocieran a mí. Porque Abraham habló de mí, Moisés habló de mí, Moisés da testimonio de mí. Así es, hermano. O sea, nosotros tenemos que tener esa fe, confiar en Dios. Específicamente en Cristo, como dije antes, y confiarle nuestra vida espiritual a Él, nuestro crecimiento espiritual, de saber cuándo la leche está adulterada o no está adulterada, porque nosotros necesitamos crecer en Cristo. ¿Y por qué necesitamos crecer? Para hablar cosas grandes y ocultas, para madurar y entender las cosas grandes y ocultas. Tal vez nunca muchos no la han escuchado, pero cuando están creciendo en Cristo la van a entender. Van a decir verdaderamente, me encuentro con gente aparentemente de Dios, que tú le hablas de las cosas grandes y ocultas y ellos se aferran a la leche, a la lechita nomás. Unos a la lechita nomás. Y a los otros a la adulteración de la palabra, de la leche que le han dado desde que nació. Y eso no es bueno. Tenemos que nosotros estar firmes, guardarnos, confiar, creer, o sea, ser creyente verdaderamente de Dios. Mira, la fe también es confianza. Es la convicción, es la certeza de lo que nosotros esperamos en Dios. Bueno, eso también lo dice Hebreos 11:1, que es la fe, pues, la convicción de lo que se espera, la certeza, las cosas de Dios, lo que no se ve, saber que lo que no se ve está ahí, aunque no lo vea. Tiene que ser esa fe, tiene que ser nuestra garantía para mostrarnos ante Dios. Es el compromiso de fidelidad que nosotros tenemos a Dios. La fe es estar firme. Firme, completamente firme en Dios. Porque la fe se revela en la justicia que nosotros practicamos aquí en la tierra. Eso dice Romano 1. En una justicia limpia y transparente. Ahí se revela la fe de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de personas justas, rectas. Somos personas buenas, con rectitud, con una buena integridad. Es decir, integridad como la que tuvo Job allá cuando les pasó aquella prueba de fuego que tuvo él. Que en medio de la obediencia tuvo que ser probado. ¿Pero por qué fue probado? Porque el diablo dijo, pruébalo. Déjame probarlo, déjame tocarlo a este. Entonces nosotros mantenernos íntegros sin importar qué nos esté ocurriendo en esos momentos.
Y vamos a tener personas como la mujer de Job que te van a decir, reniega de tu Dios y maldícelo, le decía la mujer. Como todas las mujeres insensatas ha hablado, le dice Job. Pero él se mantuvo íntegro en que sabía que Dios estaba ahí. Él reconocía que había venido sin nada en este mundo y que sin nada tenía que regresar al lugar donde tenemos que regresar todo, hermano. Él lo sabía perfectamente. Y es así que nosotros tenemos que caminar. En ser personas íntegras. La justicia de Dios es incluso el carácter que nosotros mostramos aquí en el mundo. Ya sabemos cuál es el carácter de Cristo y caminar en ese carácter que es la mansedumbre, es la humildad. Esa es tu carta de presentación delante de Dios. Es la cualidad de ser recto cuando estás practicando, es recto. Una balanza que verdaderamente no esté tampoco adulterada. Tú sabes que las balanzas, más que todas esas antiguas, las adulteraban como no se tiene idea. Entonces Dios quiere que mantengamos bien nivelada la balanza de nuestra vida. ¿Sí? Y no dejarnos llevar por las costumbres de este mundo. Porque aquí no es cuestión de que muchas veces caminamos diciendo todo el mundo lo hace, pero la diferencia es que nosotros no somos del mundo. La Escritura dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra mirada siempre es hasta arriba. Al ser la nueva criatura que caminamos en Cristo, nuestra mirada es para arriba. No es para acá abajo. Y coger las cosas de arriba, las enseñanzas de arriba, hermano. Y es que siempre se tiene que hablar de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia mira siempre para abajo, mirando las cosas acá abajo, cogiéndolas, queriendo agradarle a Dios, cogiendo cosas de aquí abajo, hermano. Y ya hemos hablado de esto, como la música, como las fiestas del mundo que las traemos a la iglesia. Diciendo, es para Dios. Queremos justificarnos, hermanos, mira, queremos justificarnos, ¿sí? De que es para Dios. Pero dentro de eso estamos nosotros aprovechándonos de eso, dándole de rienda suelta el ego que nosotros tenemos. Porque el ego todavía en muchas de esta gente está. ¿Saben lo que llegan a decir? Yo soy así. Es verdad que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y somos diferentes porque los órganos hacen diferentes funciones dentro del cuerpo, pero se mantienen en la unidad de la mente de Cristo, que es diferente. Se mantiene en la unidad de la mente de Cristo. Y el ego de él tiene que desaparecer. Porque cuando viene una persona, uno disque llamado cristiano, es que a mí me gusta mi pelo largo. Y es que a mí me gusta vestirme así. Oye, hermano, encontré un hermano que estaba cantándole al Señor y parecía mochín, hermano, con la ropa bien apretada. Y yo me lo quedaba viendo nomás. Y yo solamente decía, Señor, ten misericordia de él. Y es el ego que está ahí, que quieren vestirse así. A mí que no me vengan a decir que no. Porque cuando tú amas a Cristo, estás dispuesto a hacer las cosas que Cristo te pide en Él, incluso por el bienestar de los demás. Porque tú podrás ser fuerte de la manera que te viste y la manera que comes, pero hay muchos débiles atrás tuyo que no te van a entender, que lo vas a confundir, vas a ser un Confucio para ellos. Que la santidad se lleva por dentro, es verdad que la llevas por dentro, pero también se la manifiestas por fuera, por amor a las demás almas, más que todo a aquellos que han aceptado a Cristo. No podemos nosotros estar hablando no esto y estarlo haciendo, hermano. Y muchas veces uno cuando llega aquí a este púlpito, hasta uno se pega unos golpecitos a veces, hermano. Parece, oh, Dios mío, hijo, pero si yo hice esto. A nosotros nos toca muchas veces, hermano, ser ministrado aquí también, dentro de este púlpito. Porque es como que nosotros mismos nos corregimos, o Dios nos hace ver a nosotros aquí en este púlpito que estamos mal también delante de Él.
Por eso digo, hay un ego dentro de las iglesias, que yo soy así, ¿por qué no cambie? Es que le gusta vestir, le gusta, a ella le gusta, a él le gusta. Y dice, no le hago daño a nadie si lo estás haciendo. Porque todos no son fuertes como tú y por causa tuya un hermano se va a perder. Los hermanos se están perdiendo. Porque tú puedes en la calle tal vez caminar y soportar, vamos a hablar así, las vaciladas del mundo. Que te van a decir tú como mujer qué bonita está, que esto y que esto y otro, y tú lo vas a soportar y tú no te vas a dejar llevar de ellos. Pero viene una hermana vestida así mismo en las mismas condiciones, se va a rendir. Porque no está bien sujeta a Cristo. No está bien agarrado a Cristo. Eso también es para los hombres, ¿sí? Que parecen mochín también. Hablamos de las mujeres con los pantalones apretados y los hombres hoy en día llamados cristianos están con sus pantalones apretados, con sus camisas apretadas, hermano. Y con unos zapatos que se le ven grandotes que parecen patos. Yo no sé, yo veo cómo muchos cristianos se visten, e incluso muchos políticos se visten y están con su terno bien vestidito, bien presentable, con su pantalón ancho, otros con su pantalón también, hermano, apretado, pero otros con su basta de 25 más. Pero ellos la tienen bien cogida los tobillos. Por eso digo, muchos de ellos parecen atapatos, hermano, porque se le ven unos zapatotes. Le digo, qué ridículo. Le digo, ponga ahí a dos de estos y dime a quién se ve mejor. A quién se ve mejor presentado. Porque la presencia y la presentación de nosotros sí vale. No la que a tú te guste, lo que a ti te fascine. Caminemos en esa justicia de Dios. Caminemos en la fe. Caminemos sin cuestionar, hermano. Creyéndole a Dios. Es que para caminar y obedecerle a Dios, someternos a Dios, necesitamos aborrecer lo que está en el mundo. Sí, parece mentira. Necesitamos aborrecer lo que causa la separación de nosotros ante Dios. Porque Dios no es que nos separe de nosotros. Él no se separa de nosotros, nosotros nos separamos. ¿Sí? No es que Dios comience a ser infiel con nosotros, sino que nosotros somos los infieles. Un día el Señor va a tenernos ahí a todos, ¿sí? Y nos va a decir, tú hiciste eso. No, porque yo no le hacía daño a nadie. Sí, le hiciste daño. Le hiciste a él que recién entraba al Evangelio. Míralo a donde terminó. Y tal vez te muestre uno que está ya, por decir así, que está sufriendo, que ya nunca más vas a salir de ahí. Al mismo tiempo, estando ahí en ese juicio, te va a decir, apartados de mí, hacedor de maldad. Porque la maldad no solo está en el acto de hacer mal a una persona físicamente o verbalmente, sino como yo me he visto. Es una maldad. Ahorita yo no identifico a una cristiana cuando estoy en el mundo. Yo no la identifico, hermano. Es más, te voy a decir una cosa. Yo más identifico a los testigos de Jehová, que ellos todavía permanecen, muchos de ellos, con su ropa larga. Y no porque sean largas, hermano. No es por eso. Sino que no se muestra su cuerpo. No se ve la silueta de su cuerpo. Como muchas cristianas y pastoras incluso que se presentan así. Argumentando o apoyándose en que la santidad se la lleva por dentro. Este evangelio, como yo le dije, este evangelio es para todos. Vamos abriendo nuestra Biblia en Hechos, en Romanos 10. En Romanos 10, del 17 al 21, hablamos de nuestra Biblia y vamos a hablar de este evangelio que es para todo, para todas las naciones.
Siempre Dios nos tuvo en cuenta a nosotros. La escritura dice ahí cuando leemos, proveyendo, o sea, Dios vino desde antes. Ya tenía visto Dios lo que iba a hacer en un futuro. Él estaba viendo el futuro de nosotros. Cuando dices, tú empiezas a leer esto en Gálatas 3. Porque el Evangelio es para todos. Y es así que lo dice aquí. En Romanos 10, del 17 al 21 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Dice las escrituras que la fe viene pero el oír palabra de Dios. El mundo tiene fe, hermano. Pero el mundo tiene fe de que va a salir adelante en sus propios argumentos, en lo que le enseñó papi y mami cuando eran muchachos o chicos. Tienen fe de que cuando vayan ya a ser los futuros profesionales, los arquitectos, los ingenieros, ellos van a salir adelante. Hay otra fe también, como he hablado muchas veces, que hay una fe negativa dentro incluso de las iglesias cristianas peores en el mundo. Una fe negativa, hermano, que lo que ellos dicen, esto no es así, no es así. Entonces aquí cuando dice que la fe viene pero oír, pero la fe en Cristo Jesús viene pero el oír palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver cómo presentamos este evangelio, hermano. Porque el evangelio muchas veces se vuelve como un recado que se le da a una persona. Pero a esta persona se le da el recado, pero esta se le da a otro. Y esta viene y se le da a otro. Y esta viene y se le da a otro. Ya el recado ya no viene como la originalidad con la cual salió de la persona que mandó el recado. ¿Cómo estamos presentando este evangelio? ¿Cómo está creciendo la fe en muchos de estos siervos de Dios que han venido al cristianismo? ¿Cómo? Si le están entregando un evangelio transversado, como ellos creen, como ellos piensan. Por eso dice el apóstol Pablo, porque él le van a demandar de cómo presentó el evangelio, porque él dice mi evangelio. Y cuando cada cristiano se para en el púlpito, está predicando su evangelio. Y él va a ser demandado por su evangelio, cómo presentó el evangelio de Cristo. Es que cambió unas palabras. Si esas palabras que cambió tienen que ir cogidas al evangelio de Cristo, no al mundo. Porque el evangelio, como dije antes, viene también de las cosas que agarramos del mundo y decimos, está bien, esto podemos coger. Cuando tú tienes el temor de Dios, tú vas a diferenciar entre lo blanco y lo negro, entre lo azul y lo rojo. Dios te va a hacer eso. Te va a permitir eso. Muchas veces a Dios uno no le pide, más que todo cuando uno recién llega al evangelio. No sabe, hermano, pero tiene ese temor, tiene esa confianza. Ve la grandeza de Dios ahí. Porque cuando vine al evangelio no vine por miedo a irme al infierno ni porque lo amaba a Él, sino que veía una justicia de Dios ahí. Esto sí es verdad, esto sí es real.
Tal era esa justicia que cuando llegaba a las iglesias decía, pero eso está mal, eso no es así. Cuando escuchaba a los cristianos evangélicos sin haber recibido a Cristo, le decía, esto no es así, esto no es así. Porque yo veía la justicia de Dios ahí y me gustaba esa justicia. Después, con los años, empecé a ver que tengo que amar a Dios. Que tengo que amar a mi prójimo, que tengo que amarme a mí mismo. Porque la fe radica en eso. Que tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice Deuteronomio 6. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Esa fe te lleva a amarlo a Dios así. Y amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque estás aplicando la justicia de Dios en ti, donde Dios te está cogiendo como instrumento para manifestar su justicia en ti a los demás. Así es, hermano. ¿Cuál es la fe que nosotros manifestamos? Dice en el 19, también digo, no ha conocido todo esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado, mira hermano, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Se manifestó a ellos. Es decir, dentro de este mundo hay pero mucha gente equivocada, hermano, que camina conforme el mundo le dice. Pero hay un corazón que dice, esto está mal. Esto no tiene que ser así. Es como que en él está despertando o avivándose esa enseñanza de Dios allá. Hermano, yo veo las justicias de aquí en este mundo. Dice Dios que tenemos que respetar las leyes terrenales. Pero hay muchas leyes terrenales injustas que siempre las he dicho yo. Eso no debe de ser así. Parecen justas, pero no debe de ser así. Tal es el caso que muchas de ellas, al pasar el tiempo, llegan a ser abrogadas por el hombre mismo. Aquí mismo, ¿cuántas leyes hay? Que ya el Congreso está abrogando un poco de leyes de ver cómo la delincuencia tiene beneficios más para ellos que para el mismo que ha sido perjudicado, hermano. Y ya están siendo abrogadas porque dice que las leyes van a ser más fuertes. No se trata que las leyes sean más fuertes, sino que sean justas. De agarrar al que verdaderamente es, hermano. Aquí tienen algo en este país, hermano. Que cuando aquí un delincuente o un ladrón o que sea una persona de mala vida es muerto. Y dicen lo siguiente, y tenía antecedentes penales. Entonces, ¿saben lo que están diciendo? Ahí lo dejan. Casi para ese hombre que tenía antecedentes, no les importa. Si ellos ya salieron de eso, si ellos ya se regeneraron, no les importa si han cambiado. Dan a entender que para esto no va a haber mucha ley. No van a ser justos con él. Yo digo, eso no debería de ser así, hermano. Porque hay muchos hombres, niños y hasta mujeres que empiezan mal su vida, pero llega a pasar el tiempo, ellos cambian, ya no son los mismos de antes. Y yo le digo, si empezaran a buscar a quién mataron, a esta persona, a este delincuente que dice que tiene antecedentes penales, entonces la delincuencia no avanzará tanto. Porque va a la raíz, va a buscar con quién verdaderamente andaba aquellas personas que tenían antecedentes penales. Y con eso iban terminando con todo. Porque más tan interesante, por eso le digo, tóquenos a ellos, a los políticos. Tóquenos a los grandes, a los poderosos, y vas a ver que salta. Toquen incluso a los profesionales, a los abogados, los arquitectos reconocidos, y van a ver que ellos saltan. Pero a veces, cuando tocan al pobre, incluso hasta ahí se ven injustos, hermano.
No son justos ellos, porque no aplican la justicia de Dios. Y es que es difícil, hermano, estar en esta política del mundo. Por eso esta política del mundo no va con Dios. Los cristianos, los que se hacen llamar cristianos, los que se hacen llamar hijos de Dios, no tienen que estar. Estoy viendo un programa de televisión de un presidente ahí y yo veo la injusticia, la mentira, cómo concuerdan ellos para que sus partidos políticos no se rompan, no se dividan. Y están más pendientes ellos de sus intereses personales, de su partido político que siga adelante y no del bienestar de un pueblo. Porque así es la política. Usted como siervo de Dios, como ministro de Dios, que está pastoreando una iglesia. Si usted no ha podido ni con su gente, ni con esas ovejas que Dios le ha dado, ¿cómo va a poder con un pueblo rebelde llamado mundo? Es difícil. Y Dios quiere que cambiemos. Y mira lo que dice en el 21, dice, pero acerca de Israel dice esto. Todo el día, dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Todo el día es como diciendo, 24/7 extendí mi mano con ustedes a Israel. A este pueblo aparentemente luchador, peleador en las cosas de Dios. Ahora el Dios, ¿qué hizo? Le está extendiendo la mano a un pueblo que no pregunta por él, a un pueblo que no sabe de su existencia, a un pueblo prácticamente ignorante. Le está extendiendo su mano. Este es el mundo. ¿Y qué dice después? En lo último dice, extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio, rebelde, porque se rebeldiza ante las leyes de Dios primeramente. Porque las saben y saben cómo tienen que conducirse. Pero el pretexto de ellos es contradecir las leyes de Dios. Contradictorias porque la contradice. Todo lo que dice Dios le contradicen. Aunque no tengan fundamento, aunque no tengan una base fija ahí, ellos contradicen. En 9:25, que estamos ahí cerca mismo de Romanos, dice así. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, refiriéndose al mundo. Pueblo mío al mundo. Y en lo que no ha sido amada, amada. Es lo que le pasó a Jacob. Cuando él amaba a Raquel, Dios le dijo a la hermana, a la no amada, al mundo, a la que no amaba, la cogió. Tuvo hijos con él, tuvo descendencia con él. Y hemos hablado que de esa descendencia viene la tribu de Judá, que es de donde sale Cristo. De esa descendencia sale la tribu de Levi, que fueron los sacerdotes en el tiempo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto. A la no amada, al mundo. Dios quiere que nuestra vida sea un cambio total. Tú sabes que cuando hablamos de una metamorfosis, de una oruga a ser una mariposa, una vez que la oruga se hace mariposa, ya no hay vuelta atrás. Se quedó ahí y hacía de morir. Bueno, de la misma manera quiere Dios que nuestro cambio no sea mirando para atrás, no sea mirando a la diestra o a la siniestra, sino que sea para adelante, donde se encuentra Él. Ese cambio quiere Dios, que esa fe te lleve a ese cambio. ¿Tú no te imaginas a Abraham allá? Caminar por algo que ya era seguro. Él estaba tranquilo allá y seguro. Y ir tras una
la probabilidad de salir adelante y ser padre de naciones. ¿Ah? A lo que Dios le había prometido cuando tenía su vida segura y tranquila ahí. Y es que Dios muchas veces a nosotros tiene que sacarnos de la seguridad, de la tranquilidad, para que empecemos a conocerlo. Abraham tuvo que caminar. Él no le esperó sentado ahí, tuvo que obedecerle a Dios. Y nosotros tenemos que caminar en Dios. Ese caminar es el crecimiento de nosotros. Para que Dios empiece a acercar a ti, tú tienes que empezar a caminar. Para que los pasos, la llegada allá donde está Dios sea pronto, tú tienes que empezar a caminar. Porque si no caminas, no llegas. Porque dice las Escrituras que la fe sin obra es muerta. Tú no puedes hablar de la fe y no tener obra. No puedes. Esta es parte de incluso estas predicaciones son parte de la obra de Dios, de la fe que se tiene en Dios, de saber que está ahí. Hermano, tú cuando estás buscando de Dios, tú puedes empezar sin saber nada, pero a medida que tú estás buscando, tú estás buscando tu crecimiento espiritual. Porque la fe tiene que crecer. Donde el mundo te vea como justicia de Dios aquí en la tierra, a ti lo vean a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer muchas cosas que hay en nosotros. Recordemos qué le pasó a Saúl. A veces parecen cosas que humanamente nosotros decimos, sí, verdad, Saúl tiene razón. Hasta yo hubiese hecho eso. Es que no venía Samuel y tuvo que hacer las veces de él, de sacerdote. ¿Y qué le costó? Le costó el reinado. Después otra vez Dios le dice, anda y destruye a ese pueblo, a todos, a las mujeres, a los niños, a los animales, a los reyes, a todos, extermínalos. Pero él no lo hizo. Él dejó a los animales. Imagínate qué cantidad de animales han de haber tenido este pueblo. Humanamente dice, es verdad, ¿no? ¿Qué culpa tienen los animales? Dejó al rey, donde Dios ya decide. Es como adivinando. Por eso, eso cuando tú, como pecado de adivinación, una rebeldía de Dios, porque ya te dijo, hazlo. Porque tú cuando haces algo que Dios te dice y tú no lo haces, y tú dices, voy a hacer esto para ver si le agrada a Dios. No, ya Dios te dio las indicaciones de cómo tienes que hacerlo. Tú no puedes decir, voy a hacer esto para buscar agradarle a Dios. No, tú no tienes que buscar agradarle a Dios, tú tienes que buscar complacer a Dios. Que tengas errores cuando estés complaciendo a Dios es otra cosa, que tengas unos errores personales. Y la idea de nosotros cuando venimos a Dios es buscar complacer a Dios. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a los demás dice, y agradó a Dios. ¿Por qué le agradó a Dios? Porque lo hicieron en la búsqueda de complacerlo. Pero como no lo complacieron, le agradó. Sí, me agrada esto. Sí, lo hiciste bien, pero no me complaciste como me complació. Tú cuando ves en la Biblia, cuando vayas a leer la Biblia, que al único que dice que lo complació fue a Cristo. Porque nadie complació al Padre. Nadie, ni Abraham, ni Enoc, ni Noé, ni Isaías, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie le complació. Solo Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que luchar y buscar complacer a Dios, no agradarle a Dios. Porque en la búsqueda de la complacencia de Dios, a Dios le va a agradar que tú estabas buscándolo. Tú estabas buscando complacerlo. Si no me entendiste, te vuelvo a repetir.
que en la búsqueda de complacer a Dios, tal vez no llegue, pero a Dios le va a agradar que esté luchando por complacerlo a Él. Por eso a la mayoría dice, y complació a Dios, y complació a Dios. Porque andan buscando cosas, pues digo, porque andan buscando cosas del mundo para agradar a Dios. Cuando Dios ya, lo mismo que le pasó a Saúl, vuelvo y repito, a Saúl. Mátalos a todos. Y hay una explicación, ¿no? Mátalos a todos. Saca todo ese anatema. Termina esa materia. Eso se refiere incluso a nosotros personalmente que tenemos eso. Mírense, a las mujeres también. ¿Por qué? Porque ellas van a dar información a los niños. Si no mata, o sea, solamente mataste a los padres, conquistaste la nación y dejaste unos cuantos, entonces vas a tener un enemigo ahí. Que siempre te va a estar dando en la cabecita si ustedes mataron a mi familia, a mi pueblo, exterminaron a mi pueblo. Y al niño que está ahí, ¿por qué? Porque va a ser inducido por la madre. Esos niños son las intenciones que están en el espíritu. Que el niño no sabe nada, pero se viene con intenciones. Y empieza a crecer esas intenciones, donde se van un día a manifestar. Refiriéndose, cuando dice que tienes que exterminar todo, es todo. Y ustedes dirán, tú te encuentras bien delante de Dios. No me encuentro bien delante de Dios. Pero Dios sabe que yo lucho por complacerlo a Él. Y que yo le fallo a Él. Por eso yo no he llegado a complacerle a Dios. Pero lucho por complacerlo a Él para ver si le agrada. Pero la lucha es buscar complacer a Dios. Porque ya te dio los principios y valores por los cuales tú tienes que caminar, por los cuales tú tienes que regirte. Te dio la dirección exacta. ¿Por qué extiendes? ¿Por qué te vas por otro lado? ¿Por qué tientas a Dios cuando no lo tenemos que hacer? Por eso le digo, y siempre les he dicho, sé detallista. Sé detallista cuando se refieren a las cosas de Dios. Así no, esos pequeños detalles, no. Esos pequeños detalles tómalos en cuenta. Porque esos pequeños detalles son como la levadura. Porque esa levadura han empezado a coger los pueblos del mundo. Esa levadura ha empezado a tener la iglesia llamada de Cristo. Porque no han sido detallistas. Y cuando eres detallista vas a tener un buen crecimiento. No vas a permitir que tu leche espiritual sea adulterada cuando estés predicando y enseñándole a tu pueblo de cómo debes acercarte y regirte a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 11. Del 23 al 33 dice así. Miren, no vamos a leer esto, pero yo quisiera que ustedes lo lean. Este es el precio que muchas veces nosotros tenemos que pagar por las cosas de Dios, por ser Dios. Porque no vamos a demorar más. Entonces, en Hechos 17 es la vida del apóstol Pablo la que le voy a contar aquí. Ustedes ven ahí lo que Pablo pasó, lo que Pablo sufrió. Porque lo vemos, eso lo podemos ver en Hechos 9 al 15, donde Pablo llama, donde Dios llama a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Pablo que consentía que los cristianos sean maltratados, ultrajados, encerrados en cárceles, y consintió incluso, dice, la muerte de Esteban cuando lo estaban apedrando, lapidando. Y en eso llama a uno de sus siervos y le dice, pero le dice el Señor que vaya,
y se acerca a él. Pero ese nos ha perseguido, nos ha maltratado. Anda, le dice. Porque instrumento escogido es este. Y yo le voy a enseñar lo es que es sufrir por la causa mía. ¿Por qué te hablo de esto, hermano? ¿Por qué te hablo a ti también de esto? Porque aquí las cosas en Dios no es todo color de rosa como muchas veces nos las pinta. Pero sí la estamos pasando color de rosa. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de predicar un evangelio sin que nadie nos interrumpa. Ahorita lo estoy haciendo yo. Ahorita lo están predicando mucho, más que todo de este lado del mundo que es Latinoamérica. Puedes predicar un evangelio sin intervención de que nadie te moleste, que nadie te fastidie, que no tengas persecución. Pero en el tiempo del apóstol Pablo sí lo tuvo. Y mira cuánto le costó esto al apóstol Pablo. Cómo estuvo a punto de la muerte. Cómo lo maltrataron a gente de su propia nación. Ahorita, hermano, quien me diga que está pagando un precio por causa del evangelio, yo no le creo. Porque no es porque nosotros sufrimos en esta vida, sí es verdad. Pero en comparación con lo que le tocó a estos siervos de Dios, no solo al apóstol Pablo, sino a Pedro, a Juan y a todos y a cada uno de los apóstoles y los que vinieron después de él, cómo tuvieran esa persecución. Hay un precio que hay que pagar, pero esa maldad que vemos en el Nuevo Testamento, en la vida del apóstol Pablo y de muchos otros, esa maldad un día va a despertar en los hombres de esta tierra, en los hombres de este mundo, que sí verdaderamente van a perseguir a la iglesia. Pero ¿para qué sirve todo esto? Que a pesar que yo digo que no estamos sufriendo, va a servir para ya que si llega a ocurrir todas estas cosas, todas estas persecuciones, a nosotros no nos va a hacer efecto. Nosotros no nos va a coger como nuevo, como algo nuevo, pero no nos va a coger como nuevo, porque estamos preparados. Es como que entres al curso de soldado, hermano. Y cuando entras al curso de soldado, te presentan y te preparan para ser el soldado del futuro. Pero en esos momentos tú no tienes guerra, tú no tienes nada. Hay muchos países incluso que están tranquilos, que no están en guerra, pero están preparando a su gente, siguen preparando soldados para un futuro, pensando en un futuro bueno. Eso hoy en día está pasando con nosotros. Ahora usted dirá, pero dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huéspedes espirituales malas. Sí, eso es distinto. Yo me refiero en el trato del cuerpo, donde vas a ser maltratado psicológica y físicamente por un enemigo real que mañana más tarde va a venir. Y si no estamos preparados, es más, si no lo conocemos siquiera a Dios, si no hacemos el intento, todo sufrimiento que tú tengas en medio de esta tribulación o gran tribulación o pretribulación va a ser inútil, porque nunca recibiste a Cristo en tu vida y no quieres saber de Dios tampoco en tu vida. Dichosos nosotros que estamos predicando un evangelio sin la persecución que tuvieron ellos. Pero esa persecución va a llegar y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Tal es el caso que muchos dicen en la Biblia, van a renegar de su ministro que les enseñó un evangelio transversal, un evangelio adulterado, un evangelio que no lo llevó a conocer verdaderamente a Dios. Se van a ir en contra de ese ministro. La Biblia nos relata eso. En Mateo 24, en las profecías de Jesús nos relata de esto, porque no fueron preparados. Por eso digo, muchos piensan que andan mal con Dios y dicen que ellos van a ser arrebatados, que van a ser alzados y andan mal con Dios. Y la Biblia me dice que personas como esta van a renegar y se le va a ir encima prácticamente a aquel ministro que le enseñó algo que no era de Dios.
Amén. Este es el Evangelio de Dios, que quiere que lo conozcas. Que aproveches el momento que no eres perseguido, para que cuando vayamos a ser perseguidos, no nos cojas las cosas estas que vayan a ocurrir como nuevo, como sorprendiéndonos a nosotros. Así como las naciones que no están en guerra están preparando a sus soldados, así quiere Dios que nos preparemos nosotros para un futuro no agradable que nos va a hacer mucho daño. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios, sé valiente, porque la valentía no está en ser el más bravo del barrio, ni el más guapo del barrio, ni el ejercer la maldad en tu vida, sino de despojarte de todas estas cosas y buscar de Dios. Eso es ser valiente. Amén.